Sí, pero son ministros de la Suprema Corte en funciones. Pueden votar. Y si alcanzan los 8 votos, resuelven. Y es la Suprema Corte, de Justicia. Con este mecanismo no podrían invalidar ni con 11 votos una reforma a la Constitución, porque no... ¿Quién les va a decir que no? Pues se les dirá que no, quien le tenga que decir que no. ¿Quién? Pero, es decir, ya leí la fracción. Es el Poder Judicial. Sí, es el Poder Judicial, es la Suprema Corte. Cualquier autoridad se puede extralimitar de sus facultades, cualquiera. Cualquiera puede cometer actos arbitrarios. Esta atribución para revisar las controversias al interior del Poder Judicial no les da atribución para resolver sobre la constitucionalidad de una reforma a la Constitución. Eso es evidente. Los tribunales, no solo en México, en cualquier país del mundo, solo pueden actuar la literatura clásica de cuando surge la revisión judicial en Estados Unidos, cuando hay un caso o controversia, es decir, cuando hay partes a través de los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución y la ley. Y reitero, solo hay 3 acciones de inconstitucionalidad: controversias constitucionales y amparo. Esta atribución para revisar los conflictos al interior del Poder Judicial Federal no les da atribución, no es un procedimiento jurisdiccional. Esta no es una actividad jurisdiccional, esto es muy importante. La facultad, el artículo 11 no le da a la Corte facultades jurisdiccionales y pretenden resolver un tema jurisdiccional sin un proceso, con una norma que no es para regular facultades jurisdiccionales. Es como si, incluso más aberrante, es como si un juez familiar de repente se le ocurre estar sentenciando por delitos de extorsión o cualquier otro. No tiene atribuciones. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues hoy el periodista Ciro Gómez Leiva, muy afectado, pues vuelve a cambiar de opinión ya ante el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, que estuvo el día de hoy participando en su programa y se lo deja en claro nuevamente a Ciro Gómez Leiva, que ya empezó otra vez con sus dudas acerca de este tema de la reforma al Poder Judicial y lo que están haciendo estos 8 ministros de la Corte de querer tirarla. Mis estimados pregoneros, no tienen facultades, no tienen atribuciones para modificar la Constitución y mucho menos esta reforma al Poder Judicial. Así se lo dice el exministro Arturo Saldívar a Ciro Gómez Leiva. Hay un desbordamiento absurdo y grosero de 8 ministros y ministras y que no se necesita ser abogado para entender que no están facultados para pretender invalidar una reforma constitucional a través de la ley orgánica del Poder Judicial. Y así intenta también darle los argumentos que el día de ayer Javier Lainez, ministro de la Corte, fue allá a sentarse a decírselo a Ciro Gómez Leiva y él no estaba convencido de todo esto, mis estimados poderosos, hasta se lo señaló al ministro de la Corte actualmente, pero bueno, ahí está, lo vuelve a callar ahora Arturo Saldívar porque Ciro está muy desesperado. A ver, dice hoy en una entrevista que le da al periódico La Razón, dice Gerardo Fernández Noroña, van 2 carros, uno frente a otro, se refiere al proyecto de la reforma al Poder Judicial y pues la resistencia que se está dando en la Suprema Corte. Y sobre esto dice Fernández Noroña, van 2 carros, uno frente a otro, uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Creo que el discurso pendenciero. Pues, creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional, los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que la Corte, el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes
en donde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la Corte. Grosero. Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podíamos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación, a ver, Arturo, y son los ministros de la Pues serán Corte. los ministros, pero cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante, de no tener atribuciones, se tiene que decir. Aquí, además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida, 8 de ellos en contra, y lo han dicho, y han ido a manifestaciones, y han dado entrevistas. Arturo, son los ministros de la Corte. Son los ministros de la Corte. Hasta donde entendemos, son los ministros siguen de la siendo Corte los que ministros están de la deshonrando Corte. su función al estarse atribuyendo facultades Ellos que la interpretan Constitución... otra cosa. La pregunta aquí es de la funcionalidad. No, es que, si resuelve algo hoy la Suprema Corte, estos 8 ministros, por las razones que sea, porque tienen intereses, pero son los ministros de la Corte, pueden votar. Se estarían extralimitando sus pueden facultades. votar. ¿Qué ocurre? ¿Qué autoridad administrativa, qué autoridad ministerial va a acatar o aplicar lo que resolviera la todavía Suprema Corte? Los ministros y ministras de la Corte están estirando la liga y lo que quieren es una crisis constitucional. Le están buscando por todos lados. No Ellos tienen dicen atribuciones. Que no, Arturo, ayer nos lo dijo en esa silla, nos lo dijo Javier Lainez. Sí, ¿y qué argumento dio para que con con este precepto puedan revisar la constitucionalidad de la Constitución? De otros, dio otra interpretación, hizo otra interpretación. Por eso, uno puede hacer las interpretaciones que quiera, pero hay interpretaciones que se sostienen y hay interpretaciones que no. Y es claro que la Corte está funcionando políticamente para defender sus privilegios, no jurídicamente. Este precepto nunca se ha usado para eso. ¿Pero qué jamás se ha usado para simplemente su cargo. Simplemente su cargo, nada más. Y es clarísimo, y lo mismo con los amparos y todo lo que está sucediendo. Es el Poder Judicial resistiendo al poder revisor de la Constitución, a la voluntad soberana del pueblo, atribuyéndose facultades que no les da la Constitución y desafiando al orden constitucional. Hoy, quien está desafiando al orden constitucional es la Corte, atribuyéndose estas facultades. Simplemente leí la fracción, díganme de ahí de dónde. Sí, yo puedo interpretar, nada más les falta suspender la ley de la gravedad. La verdad, es absurdo lo que está pasando. Honestamente, yo respeto mucho la función jurisdiccional. Son 8 ministros de la Suprema Corte. Son 8 ministros de la Suprema Corte con interés personal y determinado y político en este asunto. La ley les da la facultad de votar. No, pero no les da la facultad de decidir. ¿Quién va a controvertir a la Suprema Corte de Justicia? No les ¿Quién da la va a controvertir si así? Pues simplemente, si la Corte decide abierta y groseramente fuera de sus atribuciones, pues ya se verá qué se hace. Pero esto no tienen esas atribuciones. A ver. Tenemos que hacer una pausa. 8:35, volvemos. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Manuel, con Arturo Saldívar? A ver, me manda la redacción una frase que, si estás de acuerdo, la podemos manejar en nuestros siguientes resúmenes, si es correcto. Cita de Arturo Saldívar hace 10 minutos o 5 minutos aquí. Dijiste, Arturo,
Es absurdo, aberrante y grosero que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se atribuyan facultades que no les otorga la Constitución para invalidar la reforma al Poder Judicial, dijo Arturo Saldívar, y además afirmó que la Corte está funcionando políticamente para defender sus privilegios y no la Constitución. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, bien. Dando por bueno todo lo que acabas de decir, si todo lo que dijeras es así, es correcto, yo te decía, Manuel, decía Arturo, sí, pero son ministros de la Suprema Corte en funciones, pueden votar, y si alcanzan los 8 votos, resuelven. Con este y es la Suprema Corte, y es la Suprema Corte de Justicia. Con este mecanismo no podrían invalidar ni con 11 votos una reforma a la Constitución, porque no. ¿Quién les va a decir que no? Pues se les dirá que no, quien le tenga que decir que no. ¿Quién? Pero, es decir, ya leí la fracción. Es el Poder Judicial, no, sí, es sí. el Poder Judicial, es la Suprema Corte. Cualquier Arturo. autoridad se puede extralimitar de sus facultades, cualquiera. Cualquiera puede cometer actos arbitrarios. Esta atribución para revisar las controversias al interior del Poder Judicial no les da atribución para resolver sobre la constitucionalidad de una reforma a la Constitución. Eso es evidente. Los tribunales, no solo en México, en cualquier país del mundo, solo pueden actuar la literatura clásica de cuando surge la revisión judicial en Estados Unidos, cuando hay un caso o controversia, es decir, cuando hay partes a través de los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución y la ley. Y reitero, solo hay 3: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo. Esta atribución para revisar los conflictos al interior del Poder Judicial Federal no les da atribución, no es un procedimiento jurisdiccional. Esta no es una actividad jurisdiccional, esto es muy importante. La facultad, el artículo 11 no le da a la Corte facultades jurisdiccionales y pretenden resolver un tema jurisdiccional sin un proceso, con una norma que no es para regular facultades jurisdiccionales. Es como si, incluso más aberrante, es como si un juez familiar de repente se le ocurre estar sentenciando por delitos de extorsión o cualquier otro. No tiene atribuciones. La Corte tiene acotadas sus atribuciones. Otro tema es si a través de una controversia, una acción, puede o no revisarse la constitucionalidad. No estoy hablando de eso, estoy hablando que este mecanismo del artículo 11 que acaban de votar 6 asuntos, creo, no les da esa atribución, se están excediendo y además ellos y ellas lo saben. Pues entonces en el fondo tienes razón, Gerardo Fernández Noroña, si es que los ministros, 8 ministros de la Corte continúan el avance en ese sentido, pues son 2 coches, uno frente a otro, y uno se va a tener que quitar. Pero reitero, y dice Fernández Noroña, y no vamos a hacer. Pero nosotros, no es nuestro. Reitero, si lo hacen con este mecanismo, no hay ninguna legitimidad ni obligación de respetar esa decisión. Si lo hacen con este mecanismo, ¿lo podrían hacer con otro? Habría que analizar otros supuestos, pero este mecanismo, por supuesto que no. Y los otros mecanismos, lo dije aquí, a ver, no hay manera que una Corte que está involucrada, que salieron a manifestarse, que han dado entrevistas, que han ido incluso a hacer arengas, ahí hay los videos que ellos mismos distribuían, ahora resulta que tienen la neutralidad para invalidar la Constitución, que eso es gravísimo, que les pega justamente a sus cargos y a sus prestaciones y a sus privilegios. Yo creo que no. Y ayer se decía aquí, bueno, entonces ¿quién lo va a hacer? Ellos quieren recurrir a un principio que se llama principio de necesidad. No es aplicable. Ya decidió el Poder Revisor de la Constitución, que es quien debe decidir. Ellos son juez y parte y están actuando políticamente y tendenciosamente para ponerse a la voluntad del pueblo de México. Me parece muy grave, la verdad, porque además saben que lo están haciendo mal, porque así no votaban antes. Todas las reformas constitucionales de Peña Nieto, bueno, los que ya tuvieron oportunidad de manifestarse, no votaban así. El ministro Luis María Aguilar diciendo... En ese sentido votaron ¿qué día fue? ¿El lunes, el martes? Sí. El miércoles de la semana pasada. Contradiciendo sus precedentes, contradiciendo lo que decían. Los 8. Contradiciendo por lo menos la mayoría de ellos. Pues yo estuve ahí. Por lo menos la mayoría de ellos. Y los presidentes de la Corte son en otro sentido. Y esta atribución nunca se ha usado
para un asunto jurisdiccional, porque no es para asuntos jurisdiccionales. La Corte, reitero, se está excediendo, está utilizando una atribución administrativa para tratar de quitarle hojas a la Constitución. ¿Se acuerda de un ministro que dijo cuando la prisión preventiva, quién soy yo para quitarle hojas a la Constitución? Sí. Pues ahora las quitan, las queman, las mandan al basurero, y es la Constitución. ¿Dónde están? Para defender derechos humanos, para defender a los más pobres, a los más necesitados. Nunca les importó ser progres ni revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero ahora que tiene que ver con sus privilegios, sí. ¿Por qué la reforma energética de Peña Nieto? Todo el mundo sí se impugnó, claro que se impugnó. Todo el mundo dijo que no tenían, que no había facultades para eso. Entonces hay una contradicción clarísima. Lo que están defendiendo son sus privilegios, y es vergonzoso que las ministras y ministros de la mayoría estén actuando así, porque saben que están actuando fuera de sus atribuciones y están tratando de generar una crisis constitucional en México. Y efectivamente, como dice el senador Fernández Noroña, parece que un choque de trenes, un choque de carros. Como dijo la presidenta, de parte del gobierno no vamos a caer en ninguna provocación, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en el momento en que se tengan que tomar, pero hay una decisión del pueblo que no vamos a recular, que es la votación del pueblo de todas las personas. Y del señor Yunes. Ahora, ¿en qué situación estamos, Arturo? ¿En qué situación hay suspensiones? Sí. Para que no se avance en tal 71, proceso. Decía el Excelsior ayer. No era el 71, 72 el Excelsior. Era el Excelsior. Leticia ordenamientos al INE. Y no se están acatando. No, Arturo, es que está bien. No se están acatando. A ver, ¿dónde está el Estado de Derecho? Eso habría que preguntarle a los jueces y a las jueces que están haciendo esto. ¿Dónde está el Estado de Derecho, el pudor y la decencia? Ellos hacen la pregunta como jueces. ¿Dónde está la autoridad que hace efectiva? Ellos hacen pregunta como parte interesada, que están en paro hace casi 2 meses. Sí. Pero eso sí, sus amparitos contra la reforma, todos los admiten. Sí, son ellos mismos. Ellos mismos amparándose. Pues se acabó el Estado de Derecho, Arturo, ya no hay Estado de Derecho. Hoy no hay Estado de Derecho en México. Por eso es necesaria la reforma judicial. A ver, ¿en dónde estamos? Si todo sale bien, dentro de 9 meses. Y sí hoy no hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho. Hoy hay un juez que presenta un recurso y dicen es un amparito, entonces no se acata, se acabó el Estado de Derecho. Hay un poder judicial de brazos caídos, donde no les importa el dolor ni el sufrimiento de la gente, pero sí sus amparos, nada más. Me parece muy lamentable. Pero ¿dónde estamos? A ver, ayer la presidenta presentó las iniciativas de las 2 primeras reformas a las 2 primeras leyes, porque hay un paquete más amplio que se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre para hacer viable la elección. Entonces, esperemos que se aprueben muy pronto. El 16 de octubre, el Senado de la República emitirá la convocatoria general. El 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación y a partir de ahí seguirá todo el procedimiento para que el 5 de febrero sea la insaculación. Pero aquí, aunque a lo mejor nos desviemos un poco del tema, sí me parece que es muy importante resaltar. Empezamos este proceso el 5 de febrero con una iniciativa que establecía la atribución de los 3 poderes del Estado para designar candidatos que iban a la urna. Esto, debido al diálogo, a los foros, a todo lo que se hizo, se modificó en el dictamen. Y ahí resultó que se dieron los comités de evaluación. Y estos comités de evaluación como un primer filtro, con personas reconocidas, y después la insaculación, con lo cual se quita y se diluye el compromiso político partidista, porque nadie va a designar directamente o proponer directamente a ningún candidato. Pero en la propuesta de la iniciativa de ley es bien importante, porque todavía se fortalece esto más y se establece que los comités de evaluación tendrán que seguir estos pasos. Primero, comprobar los requisitos formales. Segundo, determinar la idoneidad desde el punto de vista de la honorabilidad, de la honestidad, de la trayectoria. Y en tercer lugar, los finalistas irán a comparecencias o entrevistas públicas. Esto se espera que, por ejemplo, el Ejecutivo se pueda transmitir en Canal 11, el Ejecutivo Canal del Congreso,
Poder Judicial, Eso lo Justicia entendemos, también. Y Arturo, eso es pero yo importante. insisto, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí. ¿En dónde estamos hoy? Ahorita estamos en un proceso de ejecución de una reforma constitucional ordenada por el Poder Revisor de la Constitución, que es el constituyente y la voluntad del pueblo de México, y un Poder Judicial que todavía lamentablemente en su mayoría está pretendiendo resistirse y no acatar la voluntad del pueblo y pretender con recursos legaloides y con atribuyéndose facultades fuera de la Constitución para parar, por ejemplo, el amparo. No procede la suspensión contra una reforma constitucional, ni siquiera procede el amparo. No procede la reforma para parar ningún procedimiento, mucho menos de reforma. No procede la suspensión en materia electoral y pretenden los jueces ordenar al INE. Esto ya lo trataron de hacer con el famoso juez de la Pesa cuando trataron de intervenir en las atribuciones del Tribunal Electoral. El INE ya impugnó esto al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y seguro en algunos días la Sala Superior, el Tribunal Electoral, dirá si es correcto o no y si el INE tiene que respetar o no estas suspensiones que no pueden dar porque el amparo no procede en materia electoral. Híjoles. No, pues ahí está la explicación, ¿no? Y me quedo con muchas dudas porque ayer también escuchábamos una explicación al revés sobre la crisis constitucional y decía el ministro Luis María, decía el ministro Lainez, precisamente el no reconocer todos los fallos que se han estado dando nos van a llevar a una crisis constitucional. Dos puntos de vista opuestos nos tienen ya en una crisis constitucional, llevan a una misma conclusión. O sea, ya están apostando a la crisis constitucional. No, están haciendo un análisis en sentido inverso al tuyo. Pero cero autocrítica. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque están atribuyéndose facultades que no tienen. Pero yo creo que la función de un ministro de la Corte no es hacer autocrítica pública. Yo hice autocrítica pública del Poder Judicial y vean ahora lo que pasa cuando no se hacen autocrítica y cuando creen que son perfectos. Para hacer una reforma. ¿Sí? Ellos están haciendo una crítica en este momento, están en la crítica. Sí, pues ellos pudieron ir a votar el 2 de junio y lo demás tienen que respetar la voluntad del pueblo. Bueno, gracias. Ahí la dejamos, pero creo que el próximo martes.